Aleluya. Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos, por favor, a introducirnos en un nuevo libro de la Biblia. Sí, el segundo libro de los Reyes, capítulo primero. Segundo libro de Reyes, capítulo número 1. Vamos a continuar, sí, con el estudio de la palabra de nuestro Dios en estos preciosos libros. Segundo libro de los Reyes, capítulo primero. Lo tiene. Y vamos a dar lectura, ¿sí? Versículo número 1, verso número 1 al versículo número 4. Verso 1 al 4. Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Verso número 3, ya por favor. Por tanto, si ha dicho Jehová, del lecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar el rostro, hagamos una breve oración. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, mi Dios, por permitirnos estar aquí en tu casa. Ahora, mi Señor, vamos a meditar en las Sagradas Escrituras. En esta noche, tu Santo Espíritu, Padre, al cual como Padre nos tienes acostumbrado, Señor amado, que pueda moverse de una manera especial en medio de este tu pueblo. Toma control de nuestros pensamientos para que nada nos distraiga, para que nada entorpezca, oh Dios, este mover de tu Espíritu, Padre, en nuestros corazones. Manifiesta por tu gracia también en cada niño, y que en esta noche, oh Dios, el Espíritu Santo sea hablando a cada una de nuestras vidas. Te lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Segundo libro de los Reyes, obviamente continuando la temática, pero sí es necesario entender que tanto primer libro de Reyes como segundo forman parte posiblemente de un mismo tomo, pero escrito, sí, en ese sentido, en dos épocas diferentes. Estos libros, si bien es cierto, continúan, sí, de alguna forma, la consecuencia, sí, de los reyes que habían sobre Israel, tanto en el norte como en el sur. Estos tienen como base fundamental dejar establecido aquellos sucesos por los cuales, si usted y yo no solamente podemos aprender, sí, a través de sus historias, sí, y de sus formas en las cuales, sí, Dios nos usa su palabra. Los reyes, podríamos decirse, también podrían ser para nosotros en la actualidad grandes, sí, referencias de fe y de obediencia. Y cuando hablo de fe y obediencia, no necesariamente porque los reyes hayan demostrado aquello, sino considerando que en ellos no había ni fe ni obediencia. Nosotros como pueblo creyente deberíamos de tomar sus errores como referencia para nosotros no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Ahora bien, cuando veníamos desde el libro de Reyes, en su primer libro, llegamos hasta un rey en el norte llamado Acab. Luego de su muerte le va a suceder su hijo Ocosías. A su vez también en el reinado del sur se encuentra ¿quién? ¿Quién se encuentra? ¿Cómo se llamaba el rey en el sur? Josafat, sí. Este, llamado hermano, también, pues, sí, recordará usted, gobernó por muchos años y Dios le dio mucha paz y prosperidad
pero sí, diríamos que una mala decisión política le hace alianzarse con Acab y esto malogra de alguna manera o empaña sí, la misericordia que Dios tenía sobre el reino del sur. Más adelante esto le traería gravísimos problemas porque hizo casar a un hijo suyo con una hija del rey Acab. Ahora bien, cuando Acab muere, usted recordará que una flecha que salió al azar aparentemente se incrustó en medio de la armadura, es decir, en medio de las juntas de la armadura y prácticamente murió desangrado. Pero ya en el capítulo 1 del segundo libro de Reyes, vemos a su hijo ejerciendo sí, el reinado. Pero si su reinado no conllevará obviamente nada bueno. ¿Por qué? Para pena obviamente todo lo que su padre y su madre Jezabel habían enseñado sí, a estos hijos de Acab, serían obviamente sí, algo muy penoso para no solamente ellos, sino para todo el reino. Dice, después de la muerte de Acab, se rebeló la nación de Moab, sí, los moabitas contra Israel. Versículo número 2. Y Ocosías, parece ser que son dos sucesos sí, diferentes, pero acontecieron de manera, diríamos, seguida. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Dice un comentarista bíblico que asomándose a su balcón, perdió el equilibrio y le pudo más el peso de su cuerpo y cayó de un piso hacia abajo. Que algo es seguro, accidentes bien pueden sucederle a cualquiera. Pero usted también creo que por enseñanzas anteriores recordará que Dios toma a veces aún los mismos accidentes como incidentes por el cual Él puede ejercer disciplina o reprensión. Ocosías, mi amado hermano, bien podría, diríamos, haber pasado sin mayores problemas por sí, a través, diríamos, de su estancia en la sala o aún en su balcón. Pero no, hubo un accidente de por medio. Y ese accidente, sí, la Escritura lo va a señalar como el principio del trato que Dios quiere darle a este hombre. Dice la Biblia en el versículo número 2, sí, y luego dice, y estando, dice acá, enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub. Este Dios pagano, Dios de Crom, por cierto, Baal ya fue ingresado sí, ya desde los sidonios, sí, en el caso del reino del norte, se encargó de incluir dentro de la adoración a los Baales la misma Jezabel. Pero Baal-Zebub sí, tiene como significado el Dios sí, de las moscas. Era también considerado como el Dios que cuidaba de las plagas sí, en la nación, sobre todo en la agricultura. Este Dios era venerado como un Dios sanador, un Dios médico. Por eso diríamos el interés en el caso de Ocosías de querer buscar en él su referencia o su sanidad o el estado de su salud. Diríamos que lo estaban consultando como que si Baal-Zebub hubiese sido un médico de cabecera. Algo es obviamente digamos, muy tajante. Ocosías no tenía conocimiento, o por lo menos no quiso saber de su condición en las manos del Dios verdadero, del Dios de Israel. Cuando él envía a un mensajero para consultar qué será de su futuro, sabiendo que estaba muy mal herido, muy enfermo a consecuencia de esa caída, Dios por otro lado dice la Biblia que levantará a su ángel para avisar o para apercibir de este suceso al gran profeta Elías. Si viene conmigo, por favor, a la Escritura, en el verso número 3, se nos dice, entonces el ángel de Jehová habló a Elías, ¿lo tiene? Habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón.
Llamado, esta declaración sí confronta en la actualidad. Muchas veces ponemos más énfasis en tener de pronto a primera mano qué opina un médico, qué opina, diríamos, un técnico, qué opina de pronto un profesional de la materia, antes de qué opina Dios acerca de esto. Mi amado hermano, situaciones obviamente pueden ser muy variables con respecto a lo que estaba pasando con Ocosías. Ocosías obviamente a través de un accidente cae enfermo y esto le demanda a él la curiosidad de saber qué será de su futuro. Me imagino que para ese entonces ya Ocosías se sentía sumamente mal, de salud, tanto que se motivó él a preguntarle al Dios pagano. Pero para nuestros tiempos o para el presente, ¿cuántas veces también se manda a consultar? De primera mano al hombre y luego cuando ya el hombre me ha descartado de pronto algo bueno, solamente le decreta lo malo, le dice, ¿sabe qué? Lo que usted tiene es algo terminal, es algo que no tiene cura, es algo que la verdad solo Dios puede. El mismo médico dice, solo Dios puede hacer un milagro. Ahí nos acordamos y decimos, cierto, que yo tengo un Dios que puede salir al frente con respecto a esta necesidad o a esta enfermedad. Y querido hermano, la Escritura pues nos narra y nos dice en el versículo número 13, en esa parte final, no hay Dios, le dice Elías a los mensajeros, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. Esta pregunta, mi amado hermano, para los mensajeros debió haber sido obviamente inesperada. Ellos iban directamente a realizar un cometido de parte del rey. Ir a Ecrón y a preguntar a ese Dios, ofreciendo posiblemente dádivas, regalos o sacrificios para obtener a través de sus propios sacerdotes algún tipo de respuesta. Mi amado hermano, esto ofendió obviamente al Dios de Israel, no necesariamente porque lo hizo Ocosías, sino por el precedente que ya Dios había dispuesto para toda la casa de Acab. Usted debe recordar, y si quiere conmigo, por favor, al primer libro de los Reyes. Volvamos, por favor, mi amado hermano. En el primer libro de los Reyes, allá en el capítulo número 21. Venga conmigo, por favor. ¿Lo tiene? Primer libro de los Reyes, capítulo 21. Mire, por favor, con detenimiento, versículo número, voy a ver desde el verso 20 en adelante. Dice el texto bíblico, y acá dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Verso 21. He aquí yo traigo un mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto al siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, es decir, aquel que introdujo la idolatría en Israel, como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Asa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Esas palabras de juicio no solo para el mismo Acab, sino para su posteridad, es decir, para sus generaciones, Dios las tenía muy presentes. Y esto obviamente se agrava cuando el hijo de Acab envía a consultar a dioses paganos qué será de su futuro en cuanto a su salud. Mi amado hermano, volviendo pues a Segunda de Reyes, capítulo número 1, Dios le dice pues ahora, a través del profeta Elías, lo siguiente, versículo número 4, se lo dice a los mensajeros. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías, dicho el mensaje, se fue. Dicen algunos, con respecto a esta declaración, no que Elías haya dado de parte de Dios simplemente una palabra, sino que se adelanta obviamente a la interrogante de la cual Ocosías había mandado a preguntarle a quién,
al Dios de Baal-Zebub, al Dios de Clon, es como que si Dios le diera la prescripción de lo que tenía, si en este caso en Ocosías. Es decir, Dios le dice, a manera de un médico, todo lo que tú tienes sí te va a conducir a la muerte. No te vas a recuperar, no vas a poder salir de esta enfermedad. Hermano, es evidente de que a veces hay cosas que Dios nos la deja experimentar y son a veces situaciones irreversibles. Y cuando Dios lo hace, en el caso de Ocosías lo hacía por juicio divino, lo hacía por sentencia de castigo, por la rebeldía y la obstinación para mantenerse en la idolatría. Pero ¿qué hay de aquellas reprensiones o disciplinas que Dios ejecuta cuando a veces, sabiendo de ese Dios maravilloso y con tanta gracia, a veces nos sometemos en rebelión y hacemos lo opuesto a lo que Dios también a nosotros nos manda o nos ordena? Quisiera, por favor, que me acompañase al primer libro de los Corintios. Quisiera ver un texto de referencia acerca de lo que estamos hablando. Sí, venga conmigo, por favor, al primer libro de Corintios. Mire con detenimiento que nos dice el Señor. Primer libro de Corintios, o carta a los Corintios, capítulo número 11. Un texto que solemos leerlo una vez al mes, sobre todo cuando celebramos la cena del Señor. ¿Lo tiene? Dice la palabra de nuestro Dios, primera de Corintios, capítulo 11. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, versículo número 28 en adelante. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hablando obviamente de la ceremonia propia, de la cena. Verso número 29, y aquí viene el asunto. Porque el que come y bebe indignamente, y eso de indigno es que come sabiendo que está desobedeciendo a Dios. ¿Cuánta gente, mi amado hermano, participa de la cena sabiendo que en su vida hay pecado? Sabiendo que él está viviendo de manera desordenada, que no está siendo obediente, pero por el qué dirá de la gente, porque de pronto le teme al comentario y cuando estira su mano y participa del pan y de la copa. Obviamente, pues si usted lo hace bajo ese fingimiento, amado, está agravando su situación y sobre todo se está exponiendo a que Dios ponga su mano sobre usted. Y es ahí donde el Señor nos dice, versículo número 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué es lo que está comiendo y bebiendo? Deja de ser bendición y esa bendición se hace ¿qué para el pecador consciente? Se hace una maldición. Y dice el versículo número 30, por lo cual, como sentencia, por lo cual, mira cómo Dios si pone su mano. ¿Qué es lo primero que aplica sobre los desobedientes? ¿Qué dice? Hay enfermedad, dice la Biblia, por lo cual hay muchos enfermos. Es lo primero que Dios suele a veces usar para llamarnos la atención, la enfermedad. Luego dice que también hay muchos débiles o debilitados. ¿En qué sentido, mi amado hermano? En el sentido propiamente decir de que el Señor, si por más que usted en esa condición quiera crecer espiritualmente, no va a poder hacerlo. Y esa debilidad o esa impotencia de poder crecer teniendo una vida desordenada va a terminar frustrándote y por ende posiblemente podrías hasta llegar a apartarte. Amado, dice la Escritura aún más, como medio de disciplina, ya en un rango, diríamos, mucho más superior. En el versículo número 30 nos dice, y muchos también pueden llegar a qué. Y muchos duermen, que el sinónimo bíblico vendría a ser, y muchos han muerto. Y ese castigo obviamente viene del mismo Dios sobre sus hijos cuando estos no saben, amado hermano, valorar, no saben obedecer o no saben estimar su verdadera comunión con Dios. Dicho esto, y volviendo por favor al libro de los Reyes, que es el texto que en esta noche nos compete,
Segunda el libro de Reyes, capítulo número 1, verso 4. Luego de que el profeta da el mensaje, dice en la parte final, y Elías se fue. El argumento que vendrá después será la reacción de quién? Del rey Ocosías. Algo importante es que quienes reciben el mensaje no siguen su camino, sino que al parecer Elías les sale antes de que crucen la frontera de Samaria, y ahí ellos, digamos, vistos por el profeta y anunciados del mensaje, no continúan, sino que dan la vuelta y vuelven otra vez a la casa de su Señor. Dice en el versículo 5, cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Eso, hermano, posiblemente les pudo haber costado hasta la propia cabeza. Pero ellos sintieron en su corazón de que estas palabras, de las cuales obviamente el rey había mandado a averiguar, ya le había sido respondido, claro, no por el Dios de Crom, sino por el Dios de Israel. ¿Quién les mandó a consultar al rey? ¿Qué sería de qué? Del estado de su salud. En el versículo número 6 nos dice, ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, del hecho en que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Algo importante, amado hermano, que yo debería obviamente considerar en esta porción bíblica es la forma en la que los sirvientes dan el mensaje sin omitir palabra alguna. Es decir, se lo dan tal cual como lo han recibido. Hasta cierto punto podríamos decir que los sirvientes de Ocosías había algo de qué? De temor de Dios. Otros bien pudieron haber suavizado las palabras o simplemente haber olvidado el mensaje diciéndoles, ¿sabes qué? Me salió al encuentro el profeta y a la verdad nos dio un mensaje que tú deberías de comprobar, tú deberías de averiguarlo o de escucharlo personalmente. Pero ellos no. Ellos reciben la palabra y se la dan tal cual como la han recibido. Esto obviamente al rey le sorprende porque él supuestamente mandaba a sus sirvientes para tratar de escuchar un mensaje diferente, por cierto. Dice la Biblia en el versículo número 7, entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dio estas palabras? Versículo 8, ¿puedes leerlo, por favor? Ajá. Ahora, ¿cómo él pudo reconocer solamente por su atuendo a este profeta? Bueno, esto, como ya se lo han visto en otros pasajes bíblicos, era un distintivo de físico o corporal de cómo se podía identificar a quién, a un profeta de Dios. Si bien es cierto, Elías ya era muy conocido o muy reconocido en medio de la nación, tanto el norte y del sur, Elías había estado por mucho tiempo en silencio. Por lo menos Dios no lo había usado con la frecuencia con que antes lo había usado. Ya usted debe reconocer cómo Dios envió distintos profetas para poder apercibir acá y hasta el mismo Josafat en situaciones obviamente distintas a las que hoy estamos leyendo. Ahora, Elías, que hermano, sale al escenario, por lo menos retoma así el escenario bíblico. Y ahora Elías es simplemente un hombre, que no solamente es reconocido por el Ocosías, sino que ahora él va a jugar, un rol sumamente preponderante, muy importante, en medio de los acontecimientos de este rey. Dice la Escritura en el versículo número 8, que usted también lo leía. Ellos le responden, un varón que tenía vestido de pelo y ceñido, dice ahí, sus lomos con qué? Con un cinturón de qué? Un cinturón de cuero.
Obviamente, este distintivo de ropa, sí, para conducir dijo, este no puede ser otro que el profeta Elías. Versículo número 9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en donde, en la cumbre del monte. Aquí debo forzosamente parar. Amados hermanos, hasta aquí todo lo que hemos podido apreciar en la lectura, si es a manera de un recuento a un hombre con un título de rey, buscando consejo de un Dios pagano. Dios, por su lado, se siente ofendido al saber que la nación de Israel, bien o mal, seguía siendo sostenida bajo la poderosa mano de su providencia, Jehová de los ejércitos. Pero esta situación, obviamente, Dios la quiere tomar como un indicio, no solamente de castigo, como ya lo hemos visto, para ese rey perverso llamado Acab, y como no, también para su perversa esposa, Jezabel. Sus descendientes han adoptado la misma línea de idolatría y de perversidad. Pero ahora Dios, mi amado hermano, sale del escenario y retoma al profeta, el profeta Elías. Ahora, en el capítulo 1, desde el versículo número 11 en adelante, el escenario va a cambiar totalmente. Elías ha dado el mensaje y se ha retirado. Pero en esta oportunidad no se ha escondido. ¿Se acuerda usted cuando le dio el mensaje por primera vez al rey Acab? Cuando él le dijo que habría de venir sobre la nación sin una sequía y un hambre terrible, donde Dios lo cogió y lo escondió allá en el arroyo de Merí. Y querido hermano, en esta oportunidad Dios le cambia la estrategia al profeta. Posiblemente el profeta pudo haber dicho, bueno Señor, ya le di el mensaje a los mensajeros y posiblemente esta noticia que es de fatalidad te pueda costar la vida. ¿Qué hago? ¿Me voy al arroyo otra vez? Y Dios le dijo, no, ahora te pondrás sobre un monte a vista de todos. Y ahí te vas a quedar. Y querido hermano, y es ahí donde el rey envía a un capitán, dice la Biblia, con 50 soldados. Obviamente, si él quería tener un acercamiento con el profeta, hubiera enviado una pequeña comitiva, pero no, amado hermano, sí, de pronto gente armada, gente militar, que obviamente se ve que las intenciones eran las de capturarlo y llevarlo como prisionero. Si usted quiere invitar a alguien, ¿a quién le enviaría? ¿A otro pariente, a un amigo, o le enviaría a la Guardia Nacional, a la policía o al ejército? ¿A quién le enviaría usted? Usted diría, de pronto algún familiar, algún conocido, porque quiere mantener, digamos, una cercanía de armonía. Pero el rey, de manera, diríamos, hasta un poco despectiva, manda capturar al profeta. Y es ahí donde dice el Señor en el versículo número 9. Luego envió él a un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, entienda bien esta expresión, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Amén. ¿Sí? ¿Va conmigo la lectura? ¿Qué le dice en la última parte? Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Pregunto, antes de continuar, ¿qué tiene de rara o qué le llama a usted la atención en esta expresión? A ver, podría opinar, podría alzar su voz y dar su opinión al respecto. ¿Qué tiene de extrañeza? ¿Tiene algo curioso este acercamiento de estos hombres para con el profeta? ¿Hay algo que de pronto le llame la atención o simplemente el texto, digamos, no tiene mayor relevancia con los acontecimientos que se han suscitado? ¿Qué podemos opinar al respecto? ¿Hay alguna situación de pronto ahí curiosa que le llame la atención? ¿Hay
encontrado algo, vuelva a la Biblia, porque todo se encuentra en el texto. Versículo número 9. Varón de Dios, el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. ¿Qué ve ahí? Recuerde que en la Biblia no hay nada al azar. Nada está ahí por gusto. Todo tiene una razón de ser. ¿Quién puso a Elías allí? Dios. ¿Quién tenía que hacerlo bajar o descender? Dios también. ¿Sí? Participa, hermano. Lo que yo puedo ver ahí es Dios lo puso Elías. Ajá. Pero tiene un hombre imperativamente, y veo que se va sobre la autoridad de Dios para mandar al varón de Dios a que reciba una orden. Correctísimo. Amado hermano, ¿quién lo había puesto ahí? Por eso es que le hice la introducción inicial. Cuando, Elías llevó el mensaje al rey Acab, ¿quién fue que le dijo que vaya al arroyo de Jericó? Dios. Y luego cuando desde la sequía y el hambre comenzó a golpear severamente, ¿quién le dijo a Elías que se mueva del arroyo para que vaya a la región de Serepta, para que lo sustente una viuda? ¿Quién fue? Fue el mismo Dios. Llamado, la vida del profeta era una vida controlada o bajo la dirección exclusiva de su creador, Dios. Es que cuando Dios te pone en un lugar o cuando Dios te da una palabra, no puedes permitir bajo ninguna circunstancia que el hombre irrumpa esa palabra y te haga hacer cosas que Dios no te ha mandado a hacer. El profeta está ahí, amado hermano, porque Dios le ha dicho que en esta oportunidad su participación será muy diferente a la anterior con el padre de este mismo rey. Porque él posiblemente habría así tomado como referencia, hablando de Ocosías, de que el profeta hubiese actuado de la misma forma que actuó con su padre. Posiblemente Ocosías dijo, ahora quiero que vayan a buscar a este, porque debe de estar como la vez pasada. ¿Cómo estaba la vez pasada? Escondido. Porque lo rebuscaron 3 años y 6 meses y nunca lo lograron encontrar. Pero ahora el profeta está ahí, visible, y diría yo que a la primera salida lo ven y le dicen, este es el hombre. Lo reconocen por su vestimenta, pero ojo, lo que ellos no saben es que Dios lo ha puesto allí. Dios lo ha puesto allí. Y cuando Dios, mi amado hermano, nos pone en un lugar, solo Dios nos puede sacar de ese lugar. Solo cuando Dios te dice, hasta aquí llega de pronto tu participación, hasta aquí llega tu accionar, hasta aquí llega tu desenvolvimiento, entonces podemos decir, hermano, aún creo que es tiempo en Dios de dejar aquello y ahora disponerme para hacer otra cosa. Amados hermanos, el profeta está allí y recibe de parte de este capitán una orden, porque no es, mi amor hermano, de pronto un acercamiento de cortesía. Este hombre va acompañado con ¿cuántos? Con 50 soldados a su mando. Y le dice, varón de Dios, el rey ha dicho que desciertas. Es decir, el rey tiene más autoridad que al Dios al cual está sirviendo. Él dice que descienda y así Dios te haya puesto allí, debes de hacerle caso al rey. Esta declaración a muchos parece mentira, sí les causa temor. A muchos sí les causa, en este caso sí les causa de pronto un impacto y podrían llegar de alguna forma a temblar y decir, ¡ay! Pero la Biblia dice esto, pero mi marido dice aquello. ¡Ay, Señor, no sé qué hacer! Y termina accediendo y hace lo que el marido le dijo. De pronto el marido le ha dicho, hoy no vas al culto, hoy te quedas aquí porque no quiero que te vayas. ¿Pero por qué siempre la ejecución? No me interesa, hoy quiero que te quedes aquí. Y en el capricho podríamos decir, accedo. Querido hermano, dice pues la Escritura, y yo quisiera por favor, que usted ponga mucho énfasis en lo que va a suceder. En el versículo número 10, Elías le responde al capitán. Dice la Escritura,
escritura, Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, amén, si va conmigo, y mira cómo utiliza las mismas palabras del mismo capitán, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. ¿Qué pasa en este texto? Muchos han dicho que Elías exageró en demasía esta sentencia, sí, y obviamente el desenlace. Elías, amado hermano, recuerde esto, Elías hacía todo lo que Dios le decía que tenía que hacer. Esa siempre fue su forma, sí, de vivir o su forma de manifestar su ministerio. Quisiera tomar una pequeña referencia. Cuando uno va al primer libro de los Reyes, no pierda, por favor, no vaya a perder el segundo libro. Y venga, si retrocedamos un poco en la Escritura. En el primer libro de los Reyes, dice la Escritura, en el capítulo número 18, primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso número 36. Antes de leerlo, simplemente acoto lo siguiente. Me reconocerán que para aquel entonces Elías había hecho preparar, sí, un altar. ¿Recuerdo que eso? Y en ese altar, sí, habría de sacrificarse un buey para Dios, con una connotación. El Dios que responda con fuego, ese era el verdadero Dios de la nación. Para esto, 400 profetas habían invocado a su Dios, es decir, a Baal, y su Dios no les había respondido, sí, con el fuego. Mas, en este caso, Elías había tomado también, sí, su buey, lo había puesto sobre el altar, pero con una referencia muy particular. Luego de haber hecho pedazos así al buey y haber puesto, sí, las piedras para el altar, Elías, de manera arbitraria, por así decirlo, había tomado agua y había tirado sobre el sacrificio, y lo hizo por 3 oportunidades, por 3 veces, tanto que el agua corría, sí, a manera de una laguna se había hecho de tanta agua que había echado sobre este sacrificio. Cuando él sí hace todo esto, me imagino que quienes estaban ahí estaban con la boca abierta, pensando, se volvió loco. Ahora, cuando uno va al versículo número, y por eso le tomo esta referencia, cuando uno va al versículo número 36, dice la Biblia, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, eso en oración hacia su Dios, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. ¿Qué más dice? ¿Puede leer la parte final? Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Volvamos al texto de Segunda de Reyes. Todo lo que hacía Elías no era porque se le ocurría hacerlo. Todo lo que hablaba Elías no era porque se inventaba el diálogo. Todo era recibido primero de parte de ¿quién? De Dios. Y luego sí accionaba. Cuando uno va al capítulo número 1, versículo número 10, Elías dirá lo siguiente. Recuerde, no lo hará de manera arbitraria. Lo hará porque así Dios ponía en el corazón de Elías hacerlo. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. ¿Qué dice el verso 10 en la parte final? Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Amor hermano, ¿qué aconteció?
algo semejante posiblemente a lo que ocurría, o lo que había ocurrido en el sacrificio. Volvió a caer fuego del cielo, pero en vez de consumir un holocausto, consumió al capitán y a los 50 soldados. Obviamente que esto Dios lo permitió ante la imposición de un hombre que, queriendo de alguna forma agradar más al rey que al Dios de la nación, y imponía por orden de que el profeta tenía que bajar de donde Dios lo había puesto. ¿Cuántas veces el hombre con órdenes quiere de pronto quitarte esa comunión que tú tienes con tu Dios? ¿Cuántas veces el hombre, amado hermano, con sus órdenes o su autoridad te quiere hacer disminuir de lo que tú eres en Dios a la hora de buscarlo? Esto, mi amado hermano, tendrá nuevamente, consecuencias. Mira lo que nos dice en el versículo número 11. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y le dijo también al profeta. Versículo 11 estamos. Varón de Dios, el rey ha dicho, desciende. Y fue con más autoridad. Desciende pronto, es decir, bájate ahora mismo de ese lugar. Y él le respondió, Elías, y le dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmame con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. ¿Cuántos ya van muriendo? No, 102. No me deja el capitán afuera. Usted dirá, pero qué severidad. Usted puede decir, pero qué crueldad de parte de Dios. No, hermano. Dios está ejecutando su juicio tal cual como lo que usted y yo merecemos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, ¿hasta qué punto, como yo también ya lo he mencionado en otras enseñanzas, uno debe de sujetarse, obedecer órdenes de las autoridades terrenales? Siempre lo remarco. Un hombre o una mujer de Dios solo obedecerá a las leyes terrenales siempre y cuando estas leyes no se vayan en contra de las leyes de Dios. Siempre. Si la ley terrenal te dice ya no se debe orar, el hombre y la mujer de Dios dirá, eso dirá la ley del hombre, pero la ley de mi Dios me dice que debo de orar y velar todos los días. Y lo hará. El hombre podría disponer con sus leyes que la Biblia deje de ser leída, pero la Biblia a mí me dice que el libro de esta ley nunca se apartará de mi boca, sino que de día y de noche meditará en él para poder hacer todo lo que tiene escrito. ¿A quién debe obedecer? ¿Al hombre o a Dios? Estos capitanes, amados hermanos, debieron haber reconsiderado la orden del rey. Recordando, mi querido hermano, que sí había un Dios en Israel, pero que el rey no quería reconocer. ¿A dónde quiero llegar con esta expresión? Si el hombre quiere desconocer de que existe un Dios, a Dios no le interesa lo que tú pienses. Pero, amado hermano, el hecho de que tú creas que Dios no hay, no significa que Dios no deje de ser el Dios de todo el universo. Dios es tan real como ese foco que nos está alumbrando en esta noche. No sabemos cómo la luz se expande, pero se expande. Así también es Dios. No sabemos cómo se sostiene el universo, pero el universo está sincronizado y esa sincronía la maneja el arquitecto del universo, el Dios Todopoderoso. Amados, este capitán corre penosamente la misma suerte que el primero con sus 50 acompañantes. Y el rey el rey en ese día bien pudo haber enviado a la muerte a todo ese ejército. Pero el tercer capitán será sabio. El tercer capitán será obviamente prudente y pensará y dirá, venga conmigo.
Versículo número 3. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Yo me imagino que ya para estas alturas, los 50 y el capitán dijeron: a ver, ¿a qué vamos? ¿Ah? ¿A qué vamos? La mayoría decía: a morir. ¿A qué más nos envía el rey? Hay órdenes, vuelvo y repito, que no tienen ni pie ni cabeza. Cuando esas disposiciones no tienen pie ni cabeza, cuando esas disposiciones que te dan son cosas, amado hermano, que te ponen en tu contraposición en la relación con Dios, debes de detenerte y meditar antes de tomar tu decisión. Debes de hacerlo. Porque, amado hermano, hay cosas que yo puedo aceptar que el mundo me diga que haga, pero habrá cosas que el mundo me pida, y si no, la Biblia no me las aprueba, yo les diré: no puedo hacerlo. ¿Pero por qué? Es que si lo hago, dejo de buscar a mi Dios. Mira que un jefe te podría llegar a decir: señores, a todos, este año 2018 ha sido duro, las ventas han bajado. En el 2019 vamos a trabajar hasta las 10 de la noche. Los que tienen necesidad económica dirán: bueno, ¿qué más hay que hacer? Hay que trabajar. Y lo que es peor, el jefe podría decirte: y la paga será la misma. Y si alguien protesta, un jefe le podría decir: mire, señor, siempre me le cargo a este apellido, Gutiérrez, tranquilo, que allá afuera hay 3 venezolanos que quieren hacer lo mismo, pero por la mitad de su sueldo. Y la pregunta es: ¿qué hace el creyente? Bueno, ¿qué más? Pues hay que trabajar. Y claro, la Biblia demanda a trabajar, claro que sí. Pero la Biblia demanda a trabajar hasta el punto en que yo sacrifique mi búsqueda para ese Dios. Eso es otra cosa. Ahí dependerá de tu decisión. No la del jefe, de tu decisión. ¿A quién quieres honrar más? ¿O al jefe del trabajo o al jefe del universo? Podrías decidir. Y puedes decirle: caballero, yo soy su empleado, pero no soy su esclavo. Va a perder el empleo, no importa si lo pierdo, pero este tipo de trabajo me va a apartar de los caminos del Señor. Yo puedo servir en un horario razonable. De hecho, firmé contrato para hacerlo en este horario. Si usted me cambia las reglas del juego, yo no hubiera tomado este trabajo. Y si me toca elegir entre el trabajo y mi Dios, yo me quedo de pies manos, bien agarrado de mi Dios, porque Él ha prometido que si yo lo honro, Él también me va a honrar. Y entonces hay un trabajo mucho mejor para poder seguir buscando de Dios. Pero la gran mayoría diría: mira, hay que trabajar. ¿Y por qué no viene? Es que ahora estoy trabajando el doble. Así de sencillo resuelven los que no tienen temor de Dios, pero le temen más al hombre. Amado hermano, dice la Biblia: volvamos con los 50, lo dejamos ahí. Volvamos. Volvió, verso 13, volvió a enviar al tercer capitán de 50, con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, aquí la cosa ya cambia. El capitán, ¿qué hizo? Se puso de rodillas delante de Elías y le rogó. Dirá cualquiera: así la cosa cambia. Como dicen las esposas: pídeme lo bonito y voy a presentar. ¿Sí? Y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos.
descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. ¿Quién había puesto a Elías en el monte? Elías mismo dijo: me voy al monte a ver. Como hay muchos que dicen: hermano, vamos al monte ahora. ¿Por qué? Es que la Biblia dice que en el monte que Dios se manifiesta. Sí, es verdad, se manifiesta en el monte cuando Dios te dice que vayas al monte. Pero cuando andas, y discúlpeme la expresión, hecho el precioso y diciéndote para ti mismo: ay, como lo bendijo Moisés en el monte, me voy para el monte. Como lo bendijo José en el monte, me voy para el monte. Como lo bendijo Elías ahorita en el monte, me voy para el monte, yo también. Cuando tú miras así, ojo, la dirección de la palabra, hermano, vas a cometer un sinnúmero de errores. Pero cuando Dios te dice: anda al monte, ahí debería decir: hermano, me voy al monte. Hay quienes se someten penosamente a grandes viacrucis, por así decirlo, sometiendo su cuerpo en extremo a cosas que Dios nunca se las pidió. Yo he escuchado a Maduro: hermano, voy a entrar en un ayuno de 40 días como Cristo. Y digo: ¿cómo así, hermano? No, es que cuando se ayuna 40, ahí es que Dios bendice. Hermano, Dios puede bendecir hasta con barriga llena. Cuando Él quiere bendecir, no interesa si te ayunas o no ayunas. Dios hace lo que quiere hacer cuando su gracia quiere manifestarse con quien sea. Ahora, si Dios te dice: ayuna, ayuna. Amén. Si tienes una situación carnal que te está oprimiendo, rompe esas ligaduras con oración. Pero no te pongas a hacer sacrificios que Dios no te ha ordenado hacer, porque ya el sacrificio lo hizo mi Salvador. Él se sacrificó por ti y por mí también. Ahora el capitán de rodillas, y me imagino que los 50 ¿cómo estaban? Es que si está la cabeza de rodillas, también todo el cuerpo. Entonces, verso 15, mira cómo la cosa cambia. El ángel de Jehová le dijo a Elías: ahora, póngase un puesto. Sea que los capitanes, con su imposición, con su de pronto prepotencia, te den órdenes para hacer lo que ellos quieren. Sea que de pronto el mismo jefe rogando te diga: no sea maligno, Gutiérrez, quédese hoy día, que se quedó esto, o hagamos las cosas de esta forma, o aún en casa, pues tu esposa te diga: pero mi amor, te sopla por el oído, hoy quédese, no vaya, o tal cosa o aquello. Hermano, la situación puede ser muy compleja, muy variable. A veces el diablo impone, pero a veces también te ruega. A veces las cosas, mi amado hermano, se prestan con imposición, pero a veces se prestan de una manera tan sutil que hasta podrías decir: pero es de Dios. Yo a muchos he escuchado diciendo: es que es de Dios. ¿Y por qué es de Dios? Es que se abrieron las puertas. Ya te voy a abrir una puerta junto a la sangre y gírate. ¿Por qué? Porque está en la puerta. Mucha gente dice: ese viaje fue de Dios. ¿Por qué? Es que se abrieron las puertas. ¿Quién te ha dicho a ti que las cosas cuando son de Dios es cuando se abren las puertas? Muchos dirán: es que la Biblia dice que Dios abre puertas, sí, pero cuando Él ordena que se abran las puertas. Esto no se trata de que si se abre puerta es de Dios. Si me lo pidieron bonito es de Dios. Porque a veces Dios mismo hace que se cierren todas las puertas y Dios te dice: sigue adelante. A veces se amuralla la ciudad y Dios dice: a dar vueltas a la ciudad hasta que se caiga. Yo no podría decir: si voy a Jericó y Dios me dice: tómala, ay Señor, no se abren las puertas, tú me te dio. Regresemos
qué no se abrió la puerta? ¿Cómo poder discernir y saber si eso es de Dios o no? Porque se abrió o no se abrió. Porque me lo pidieron con braveza o me lo pidieron con súplica. ¿Cómo saber si es de Dios? Sencillo, yendo a la fuente, a Dios mismo. Oro a Dios y que sea Él quien me diga si esto es o no es de Dios. Dirá cualquiera, es que hermano, me llegó el boleto. No lo pagué, me lo dieron. Yo creo que es de Dios. ¿Por qué? Porque me mandaron un boleto. O sea que si a mí hoy por hoy me llega un boleto para irme un mes a descansar, ¿qué hago? Ay, es de Dios. Amada congregación, en el mes de diciembre no va a predicar. Vino un boleto. Esto creo que es de Dios. No se sienta mal, pero a veces ustedes hacen lo mismo. Ya bien que se fue el gozo. Aplaude ahora. Ay, se fue el gozo. Cuando a usted le pasa eso, usted dice, es de Dios. Cada feriado es de Dios. O miento. Hay gente cristiana en la iglesia que está sirviendo. Tiene el feriado, es de Dios. Y esos días se pierden. No digo que se queden en el pecado. Hablo de que se van y dejan sus responsabilidades espirituales para con Dios. Porque dijeron, es de Dios. No se malito, venga, vamos. Ay, ya llamamos. Ay, señor pastor, usted no voy a estar. Yo siempre les digo lo mismo. Si usted me pide permiso 100 veces o 365 veces en el año de que no va a venir, yo las 365 veces le voy a decir, váyase. Sí, siempre lo hago. Pastor, que me sale un viaje, vaya. Pastor, no voy a venir, no hay problema. Pastor, dime que, quédese. Yo nunca le voy a hacer una piedra en el tropiezo cuando usted se quiera ir. Jamás. Porque usted nunca me sirvió a mí. A usted a quien debería pedirme permiso es el de arriba. Y decir, Señor, ¿me puedo ir? ¿Sí me está entendiendo? Ojalá que así sea. Ya que revelo otro periodismo. Luego de que ruega, Elías no es arbitrario. Elías no dice, ay, me está rogando. Señor, me está rogando. No, Elías sigue en el monte. ¿Sí me está entendiendo? Elías sigue en el monte. Y Elías no se invoca, Elías no cambia, Elías no dice, me voy. Elías sigue allí. ¿Sí me está entendiendo? Como cuando Satanás, si quiere irrumpir el ayuno del Señor, dice, sí, porque lo vio obviamente, en su carne lo vio débil, porque tenía ¿qué cosa? Tenía hambre. Y ahí es donde Satanás, en la necesidad, le dice, que esas piedras se convierten en pan, si verdaderamente eres el Hijo de Dios. Lo que Satanás no sabía era que el Espíritu de Dios le había dicho que ayude. Y era el Espíritu el que tenía que decirle, para el ayuno. ¿Sí me entienden? Y mira lo que dice. Versículo 15. Entonces, no dice que Elías va, no. El ángel de Jehová le dijo a Elías. Mire, el capitán pudo haber venido de rodillas y subiendo hasta arriba de rodillas. Pero la acción de humillación de ese capitán o de los 50 no podían tampoco, ¿qué cosa? Hacer cambiar la forma, sí, de obedecer al profeta. No sabe, lindo, hoy no vaya, hoy vamos, que no venga conmigo, venga contigo, Dios sabe. Y al ruego, ¿qué hacemos? Al ruego. Cedemos. El diablo puede usar o la fuerza o también puede usar, amado hermano, la violencia, la imposición, la fuerza o la sutileza. ¿Para qué? Para así llegar a su propósito. Pero un hijo de Dios
seguía por lo que dice el Señor. Dice, entonces el ángel de Jehová le dijo a Elías, desciende con él. No tengas miedo a él. ¿Y por qué le dice esto el Señor? Porque aun cuando él venga rogando, ¿quién le garantiza a usted que ya una vez que él baje, saque la espada y lo mate? ¿Ah? ¿Quién te garantiza a ti que ese hombre que hoy por hoy te ruega, Salgamos, vamos, cásate conmigo, no soy cristiano, no importa, ven que yo me voy a convertir a Cristo después? Y bien mandada la hermana, va y se une. Y le había prometido la luna, el sol y las estrellas. Y luego de que le cae a golpe, la deja bien estrellada contra la pared. Y viene corriendo a la iglesia a pedir perdón y a buscar que Dios le cambie ese marido. Porque al inicio le rogaba, la impulsaba y con palabras suaves la terminó convenciendo. ¿Sí me entienden? Espero que me estén entendiendo. ¿Cuántas están jovencitas acá todavía? ¿Ah? Cuidado, le dije el otro día a las maestras jóvenes. Si yo me entero a las maestras que tienen enamorados inconversos, dejarán de ser maestras. Vamos a revisar los Facebook, los WhatsApp, las redes sociales. Y eso, es que es un amigo, pero ¿qué le pico a pico al amigo? Un maestro debe ser ejemplo para quién. Para su no que se lo permita la iglesia en general, pero los que sirven deben de ser ejemplo para los demás. Usted sabrá cómo se guía y cómo guía a su familia también. Y le dijo, así ha dicho Jehová, versículo 16, perdón, 15, perdón. Entonces el ángel de Jehová le dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él ahí, ¿qué hizo? Se levantó y descendió con él para ir a ¿dónde? ¿Qué pasará con el rey y el profeta cuando se vean? El próximo día, viernes, lo sabremos con la ayuda de nuestro amado Espíritu Santo. Amén. Esto está mejor que cualquier programa. Sí, ¿sabe por qué? Porque esto es palabra de Dios. Aleluya. Oremos a nuestro Creador. Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, agradecemos, oh Dios, tanta misericordia y piedad que tienes para con cada uno de nosotros. Vemos a través de las Escrituras cuántas veces, oh Dios, por fuerza el pueblo claudica, por la presión del mundo, tu pueblo claudica, se desvía. También vemos por medio de la Escritura cuántos por medio de la sutileza, del ruego, la súplica, de esas palabras delicadas,